que es director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, y director adjunto de la Unidad Mixta de Investigación de este instituto. Quiero también resaltar el trabajo conjunto que venimos desarrollando con el IRD en este aspecto de la investigación ambiental, el cual agradecemos. El doctor Abel es geoquímico, sedimentólogo y experto en materia sedimentaria orgánica en el ambiente marino y continental. Utiliza la composición isotópica elemental y molecular como indicador del origen y la transformación de la materia orgánica para la reconstrucción de los ambientes del pasado y lo presente, principalmente en zonas de la área marina, de afloramiento y en áreas lacustres. Sus principales publicaciones abarcan reconstrucciones paleoclimáticas y paleoceanográficas en zona tropical y subtropical durante los últimos 20 años y especialmente en el último milenio. Le damos la bienvenida y esperamos nutrirnos de esta conferencia magistral a través de usted. Muchísimas gracias. Le invitamos a exponer. Sí, gracias. Entonces, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer realmente al Ministerio del Ambiente para esta oportunidad de estar con ustedes. Y segundo, quiero agradecer al IRD, principalmente al representante de nuestra institución en el Perú, para intentar convencerlos sobre la importancia de estudiar los climas del pasado. Entonces, mi charla va a estar organizada en ejemplos de cambios climáticos pasados y cómo podemos aprender el aprendizaje con estos cambios para nuestras predicciones del futuro. Claro que los ejemplos que voy a presentar son principalmente ejemplos del Perú, como también de la América del Sur. Como ustedes saben, cuando se habla del cambio climático no tenemos fronteras. Para entenderlos tenemos que compararlos con otros continentes, otras zonas, intentando explorar la posibilidad de escenarios de cambios climáticos y cómo podemos integrarlos en una visión para el futuro. En este auditorio vengo alumnos de edad, especialistas, entonces disculpen si no puedo desarrollar, disculpen si quiero más convencer a algunos u otros, depende de la transparencia. Entonces, hoy voy a presentar principalmente los cambios climáticos pasados y como les saben, un trabajo es siempre un trabajo de equipo, no solamente un trabajo de un solo investigador, y que es importante interagir con otras personas especialistas para intentar alcanzar objetivos. Entonces, es trabajo en el marco de un proyecto de colaboración entre el IRD, el IMARPE, el IGP en el Perú, el UPCH también, con otros parceros de la América del Sur, principalmente en Brasil, con la Universidad Federal Fluminense, donde estoy hoy profesor asociado, como también la Universidad de San Paulo. Y claro, con la Universidad Pierre-Marie Curie de Francia. Entonces, cuando presento esta imagen para ustedes, ustedes entienden que tenemos muchas inundaciones, esta es la situación de 2011, como también muchas sequías. Y cuando se habla de la escala del ser humano, no podemos entender esto. Nosotros vamos a adaptar a estas situaciones, intentando no explicarlas, pero principalmente intentar olvidarlas. Pero, ¿cómo podemos entender este tipo de mecanismos? Claro que la escala de nuestra vida es una escala corta. Lo más importante es intentar encontrar estas situaciones del pasado, porque es difícil explicar una situación de este tipo en el futuro, porque no tenemos que verificar. Por esto, por ejemplo, hoy en la mañana había una sesión sobre los modelos, también sobre las situaciones paleoclimáticas, para intentar ver cómo nosotros podemos predecir el futuro. Claro, futuro de cambio climático, futuro de cambio del ambiente y principalmente las adaptaciones y cómo se ha en la biodiversidad en este sentido. El profesor Bruno Turco hoy en la mañana presentó una salida de modelos, imagen de predicción del futuro,
Y los vi que en el pasado realmente estos modelos, que son más o menos 20 modelos climáticos, intentando hacer una previsión en las precipitaciones del futuro, y podemos notar que ellos no presentan los mismos resultados. Claro que podemos decir cuál es el problema, por qué estos modelos no convergen, cuál es el forzante, qué tipo de forzante ellos están haciendo, si dejan el clima en equilibrio o está cambiando. Entonces, para explicarlo a ustedes, voy a intentar presentar algunos ejemplos. Acá en esta transparencia tenemos la variación de la concentración del dióxido del carbono, CO2, que eso es un elemento de efecto invernadero, durante el tiempo. Aquí tenemos más o menos 400.000 años en el hielo. Y podemos notar que tenemos épocas donde esta concentración está baja y épocas donde esta concentración está alta, y más o menos llega a más o menos 300 ppm en algunas épocas. Y claro, comparando con la situación actual, donde el CO2 por efectos entrópicos alcanzan más o menos más de 380 ppm. ¿Qué podemos aprender para esto? ¿Cómo llegamos a una situación rápida, tan rápida, que presenta más el doble de la cantidad que podían alcanzar en épocas naturales? Por esta razón, la mejor manera de explicar esto en el pasado es el cambio del hecho de la Tierra, que cambia, y esto se explica, por ejemplo, en la precesión. Nuestra Tierra está cambiando en ciclos de más o menos 100.000 a 20.000 y 40.000 años, y estos cambios son naturales. Entonces, para poder entender esta situación, podemos comparar, estudiar épocas que presentan las mismas características que hoy. Por ejemplo, estamos desde más o menos 15.000 años, llegamos a la concentración de 270 ppm, que fue subida rápidamente durante el último ciclo. Llegamos a concentraciones más rápidas, subida en más o menos en 50 años, cuando tipo de concentraciones necesita más o menos de 20.000 años para alcanzar estas concentraciones. Entonces, más interesante es intentar estudiar épocas tipo 125.000 años, que presentan las mismas características, y ver cómo es el cambio del clima, cómo su variabilidad, su impacto sobre la biodiversidad marina, costera, continental. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, hay un estudio de un equipo chineses y americanos que estudiaron varios espeleotemas. Son depósitos carbonáticos sin cavernas. Tenemos ahí especialista de estudios espeleotemas, el doctor James Apaestegui del Perú. Ellos, a partir de marcadores, pueden realmente reconstruir la cantidad de la lluvia en tiempo. Ellos compararon los registros de la América del Sur acá con otros registros en la China. Podemos preguntar por qué están comparando con la China. Porque realmente que está controlando este cambio a alta escala son cambios en la insolación. La insolación es la energía que llega a la Tierra en cierto momento. Y podemos notar que estas energías llegando al hemisferio norte son completamente opuestas al hemisferio del sur. Entonces, cuando hace más lluvia al norte, no hay lluvia al sur, y contrariamente. Como también ellos estudiaron variaciones en cavernas del Perú, y se anota realmente que esta variabilidad de lluvia en el Perú, por ejemplo, en la Amazonía Occidental, está controlada principalmente para la entrada de agua, de vapor de agua desde el continente, desde el Atlántico, para dentro del continente suramericano. Y esto es controlado para este mecanismo del cambio del hecho de la Tierra el Sol, porque cuando el hemisferio sur, a veces la Tierra está cerca, el Sol a veces está lejos. Cuando está lejos, menos energía, menos evaporación, menos transporte de energía al continente. He mostrado realmente que, en otro ejemplo, aquí estudiado en la región de Tumbes, aquí perto en la plataforma del Perú, testigos marinos que cubren más o menos 20.000 años. Hice un trabajo de una alumna de doctorado en Alemania que publicó este trabajo en Quaternary Science Reviews, donde mostró, aquí este registro,
que, por ejemplo, en lo solo medio, a 6.000 años, había menos transporte, menos lluvia en el continente sudamericano. Y cuando se compara con la Bacia de Cariaco que está aquí, esta es una vacía localizada en el hemisferio norte, tenemos un registro opuesto, más lluvia, menos lluvia. Y lo sabemos que esta región del vacía de Cariaco está controlada para el deslocamiento de la zona de convergencia intertropical, que es una zona donde hay mucha lluvia, que cuando hay más lluvia podemos pensar que la energía y la evaporación es principalmente está en el hemisferio norte. Cuando, por ejemplo, aumenta, acá todos los ríos están cargados de caudales, aumentan caudales, la lluvia aumenta, que explica este transporte más importante indo para el actual. Entonces, hoy, por ejemplo, si comparamos aquí en esta plataforma, hoy tenemos casi 3 veces material llegando a la plataforma continental del Perú que hay 6.000 años. En cuanto al hemisferio norte, tenemos más transporte en 6.000 años y hoy este transporte disminuyó mucho. Entonces podemos pensar que tenemos un balance norte-sur. Pero estos autores quieren llamar atención para nosotros que no es solamente el mecanismo norte-sur que controla la lluvia, la distribución de la lluvia en América del Sur. Hay otros mecanismos, la escala del vacío de Amazonia. Y comparan este registro también con registros de cavernas en el norte-este del Brasil y en el sudeste del Brasil. Y anotaron realmente que cuando tenemos menos lluvia en la parte occidental de la Amazonia, había más lluvias en el nordeste brasileño. Entonces nosotros si realmente pensamos que haya un cambio norte-sur, no podemos pensar que este cambio del sur puede ser también este-oeste. La verdad tenemos los dos al mismo tiempo. Y la idea que ese cambio puede ser relacionado a la intensidad de la lluvia controlada por la intensidad de la monzón sudamericana. Esta monzón sudamericana, cuando se intensifica en esta región, crea sequías aquí. El contrario, cuando esta monzón está débil, tenemos más lluvia acá. Entonces, estos son escenarios que pueden permitir entender la distribución, el patrón de distribución de lluvia en América del Sur. Nada es homogéneo, todo es heterogéneo, pero tienes que entender cómo es eso. Por ejemplo, no podemos hablar que la lluvia es distribuida de una manera homogénea en América del Sur. Hay zonas donde hay más lluvia que otras, y lo sabemos. Como Clementín, hoy presentó la profesora doctora Clementina, presentó que el downscaling, ese bajar en la escala, podemos ver muchos otros fenómenos, que es lo que necesitamos realmente trabajar en el futuro. Y otra cosa interesante, ustedes pueden ver, es fácil de notarlo, que a partir más o menos de 4.000 años tenemos una distribución constante de este material acá. Acá en esta zona tenemos también distribución constante acá, otro también la cueva de esta región, pero en la zona tenemos una distribución gradual, una tendencia al aumento. Todo el mundo está notando este fenómeno y lo voy a explicar más adelante. Entonces hay personas que trabajaron con modelos climáticos forzando con situaciones medias y con nuestros datos de paleo se verifica que la situación es 6.000 años atrás. Por ejemplo, acá los autores tomaron la situación del Holoceno medio, hay 6.000 años, menos la situación presente para el control, para poder controlar, y encontraron realmente que la lluvia se intensificó en la zona nordeste brasileño en cuanto había una disminución en el vacío occidental de la Amazonia. Entonces realmente si podemos pensar que este grupo de modeladores verificaron nuestra situación del océano medio, pero otros grupos también los resultados no son buenos. Ellos intentaron hacer por el futuro y las situaciones son completamente diferentes entre los dos grupos. Entonces,
para esto que sirve los estudios paleoclimáticos del pasado. Nosotros lo sabemos que las situaciones comparando varios registros están más o menos así. Y cuando se comparan los modelos que pueden ser usados para el futuro, ellos convergen, no tienen un resultado convergente. Entonces, ellos intentan corregir las incertidumbres que está causado por los forzantes, por ejemplo, el CO2, la insolación, el volcanismo y otros. Otro trabajo interesante acá, que es un autor que publicó un trabajo de él en 2011, disculpa, coloco el 201, hace mucho tiempo pasado, encontró la evolución de la lluvia en esta región de los Andes. El resultado más significante que estamos aumentando las precipitaciones yendo para la actual. Y cuando se anota que esta idea que a partir de un cierto momento en el pasado, la distribución se queda constante en lugares y no en otros. Y ellos intentaron explicar esto como un cambio de intensidad norte y sur. Pero cuando entra en detalle, se encuentra realmente que la latitud no puede explicar este cambio, pero principalmente la altitud. Es un efecto orográfico que puede explicar estas diferencias. Entonces vemos realmente que en el último 400.000 años, el Holoceno, la cantidad de energía llegada a la Tierra está controlando el clima. Pero no tenemos solamente este mecanismo o esta forzante que puede controlar. Hay otros forzantes. Acá estoy presentando un trabajo de un investigador, no olvide el nombre porque no encontré la referencia, que hace un modelo climático cambiando la temperatura superficial del mar, principalmente el hemisferio norte, la parte norte. Lo sabemos, por ejemplo, que la energía en la Tierra está distribuida por una circulación que estoy mostrando en esta transparencia. Las corrientes superficiales van hasta el norte, después bajan en profundidad y regresan. Y gracias a esta distribución nosotros podemos distribuir el calor, la energía de la región tropical, porque la región tropical donde hay máximo de energía recibida en la Tierra, y esta corriente está distribuida para el norte y también para el sur. Claro que cualquier cambio en esta circulación va a cambiar el clima y su distribución. ¿Y cómo? Entonces este investigador cambió la temperatura de la superficie del mar del hemisferio norte y intentó mostrar distribución de la lluvia, cómo puede la lluvia aumentar en esta región. Encontramos realmente que la lluvia aumenta en las regiones tropicales y principalmente en la región de la América del Sur, y esto se explica, por ejemplo, cuando hay temperaturas. Aquí cambia las condiciones oceanográficas que van a manejar la energía, principalmente en los trópicos. Vamos a tener más evaporación, más transporte de la humedad en el América del Sur y más lluvia. Y nosotros, naturales geólogos, queremos verificar esta situación. Entonces hay más trabajos. El primero es publicado por un investigador francés, Leduc, que demostró que cuando había estos eventos llamados Heinrich, había que cuando había un evento de enfriamiento de las temperaturas superficiales del hemisferio norte, había aumento de la salinidad. Eso se explica menos lluvia en estas zonas y aumento de lluvia en estas zonas. Estos eventos son descritos como eventos abruptos que traen mucha lluvia. No esperamos una tendencia. Es un evento, igual está caminando y tú tienes un ataque cardíaco. Esto es lo mismo. No tiene control. Es un evento milenar. Cada 1000 años o cada más 1500 años tenemos este tipo de eventos. Entonces pueden imaginar eventos de más o menos 20.000 años con más 1000 años. Entonces puede ser que estas lluvias, no lo sé, pero tenemos que entender mejor esta combinación de la variedad climática en el pasado. Claro que podemos ver que este registro está más en el Pacífico ecuatorial. Un otro investigador chino llamado Sheng publicó un paper en 2013 mostrando registros del Perú, de la Amazonia, donde
registra aumento de la lluvia en la zona occidental de la Amazonia durante estos eventos. Entonces, claro que el Atlántico tiene un papel importantísimo en la distribución de la lluvia en la América del Sur y principalmente en las zonas occidentales de la Amazonia. Otro trabajo, en el mismo sentido, publicado por un brasileño de la Universidad de São Paulo, llamado Strickes, estudió zonas en esta región y encontró también estos cambios abruptos del aumento de la precipitación en la zona sudeste del Brasil. Entonces, tenemos varios sitios que están confirmando que cualquier cambio de la temperatura de circulación termoalina del Atlántico principalmente cambia el balance hídrico en la América del Sur. Otro trabajo, espero que vamos a publicar, James Apaístegui está terminando, muestra también las cuevas de la zona de los Andes peruanos. Nos registramos este evento. Pero es interesante notar, comparando con el Brasil, hay un desfase, nos encontramos la misma intensidad como también la misma época. Entonces, tenemos de nuevo mecanismos dentro de la vacía de la Amazonia. Bueno, podemos pensar otros. Entonces, estamos bajando la escala del tiempo. Hay otros investigadores alemanes estudiaron testigos marinos en la plataforma del Perú y encontraron variabilidad muy alta de temperaturas de la superficie del mar. Todos ustedes saben que cuando hay El Niño, por ejemplo, esta agua calienta y tiene impactos muy importantes en la biodiversidad marina con los recursos y también la lluvia y otros impactos, principalmente en esta región. Y encontró realmente que durante el tiempo pasado, cuando había más temperatura, menos temperaturas, tú tienes más productividad. El contrario, cuando las temperaturas del Pacífico del Este se calientan, tenemos menos productividad primaria. Entonces, menos recursos marinos y más lluvia en el continente. También otro investigador alemán, llamado Rhein, trabajó en esta zona y trabajó en alta resolución. Alta resolución significa que estudia en detalle los testigos marinos. Con nosotros sacamos el fondo del mar para estudiar las condiciones oceanográficas del mar y encontró que variaciones de la llegada del material del continente, los caudales, tienes una variabilidad de 4 o 5 años. Eso significa que el aumento del caudal o disminución del caudal está controlado por mecanismos de tipo El Niño que nosotros conocemos. Entonces, esto para hablar que haya varios tipos de niños, no solamente que nosotros conocemos es el niño actual, pero en el pasado también había esos niños. Pero ¿qué tipo de niño? ¿Qué tipo de teleconexión regional? ¿Qué tipo de impacto? Y esto que nosotros investigadores tenemos que aprender y responder de una manera libre para pensamiento bueno, no de enfocar más sobre objetivos específicos. Bueno, ahora que hablé más de los tiempos pasados, quiero llamar atención para ustedes en esta época más interesante que esta época que me gusta trabajar con esta época, que son los últimos 2000 años. ¿Por qué escogemos estos últimos 2000 años? Porque estamos cercanos al nombre, tenemos más mecanismos de volcanos que impactan principalmente el clima, pero ¿cómo pueden impactar? Entonces, escogí más o menos es la variación de la temperatura del aire en el hemisferio norte, muestra casi 1, 2, 3, 4, 5. 2 épocas calientes, que es el periodo, se llama en inglés, pero intenté traducirlo en castellano, es periodo caliente romano. Otra época fría, que es el periodo frío de la edad oscura, se llama Dark Limit, y también una anomalía climática del medieval y la pequeña edad de hielo, y principalmente la época actual. ¿Por qué estudiar estas épocas? Estudiar estas épocas porque esta época actual tiene las mismas también condiciones de forzante, condiciones de temperatura igual que la actual, y aprender de estas épocas cómo varía las cosas, puedes realmente entender más
cómo podemos reagir, adaptar a esas situaciones. Podemos realmente, a partir de las condiciones que voy a presentar para los estudiantes, preguntar si hay escenarios de adaptación, porque esas épocas no conocemos muy bien. ¿Y cómo podemos adaptar a una condición de este tipo? ¿Qué puede servir para hoy, por ejemplo? Entonces, antes de hablar del pasado, yo voy a presentar un trabajo recientemente publicado de McGregor, que salió en este mes sobre Nature Climate Change, que muestra con datos medidos, también con modelos, la situación del cambio de la temperatura de superficie del mar, como también de la intensificación del transporte del viento costero y regional en la costa del Perú. Las observaciones muestran realmente que el viento está siendo intensificado. Hoy, desde 1990 hasta 2011, encontró intensificación del viento. Es verdad, hoy se habla del Niño, después se habla de la Niña, este clima está loco. Y intento encontrar estos modelos y habla con conclusión que este padrón cambio desde 1990 no es padrón explicado para la situación de la bahía del Pacífico. No es padrón de PDO, no puede ser explicarlo por el Niño, pero puede ser explicar por otros variabilidad y variación de otros océanos. Por ejemplo, cambio el océano Indo-Pacífico y también el Atlántico. Entonces, para él es intensificación del viento, ese cambio son debido a alteraciones principalmente en el Atlántico y el Indo-Pacífico. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, tenemos trabajos publicados y voy a presentar por los estudios evidencias actuales estudiadas por investigadores brasileños y peruanos que demuestran a partir de estudios paleoclimáticos o recientes esta situación. El primero es un trabajo publicado por un investigador del IMARPE, profesor Gutiérrez, que estudió la variabilidad a partir de un testigo, que es un testigo, es sedimento depositado en el fondo del mar. Esa deposición en el fondo del mar registra en los marcadores las condiciones de temperatura, como también la productividad y otros marcadores. Acá arriba estoy mostrando para ustedes la variación de la temperatura de la superficie del mar desde 1900 hasta 2008, por ejemplo. Y ustedes pueden ver realmente que tenemos una tendencia, la temperatura está disminuyendo, que a partir de un cierto momento la disminuye más rápido. Entonces acá estamos resfriando el Pacífico Este y aumentando de una manera abrupta, con la tendencia desde 1950, la productividad primaria. Entonces tenemos realmente evidencias de resfriamiento de la costa del Perú. Otro ejemplo que está publicado por un investigador brasileño, el doctor Evangelista, que está estudiando los corales, arrecifes de corales, desde la región del Río de Janeiro, Búzios, hasta la región tropical, viendo cómo crecen los corales en relación al cambio climático. Este investigador comparó los datos en Salvador, acá, de esta zona, Abrolhos y Búzios, la tendencia del cambio de la temperatura superficial. Y encontró exactamente que a partir de los años 60, 50, 80 hay un aumento de temperaturas. Entonces, las situaciones que nosotros estamos observando con modelos. Atlántico más caliente, Pacífico más frío. Pero ¿cómo se controla esta situación? Y él pone que esta situación de aumento de temperatura es explicada para la intensificación de los vientos zonales, principalmente los vientos que vienen del África para el Brasil, intentando reforzar la presencia de un corriente más caliente en esta zona. Y explicó que la Antártica, la variable de la Antártica, acá es el mecanismo que controla más estos fenómenos. Entonces, más una vez,
una variabilidad principalmente en el hemisferio sur y en la Antártida, que está controlando variaciones en el Atlántico como también en el Pacífico. Entonces, por esta razón creo que nosotros que queremos estudiar y entender mejor es intentar comparar, estudiar otras regiones o intentar comparar con otras regiones, otros modelos de previsiones para entender mejor los mecanismos. Claro que no hay, no sé si los modeladores van a concordar conmigo, no hay mecanismos ahora, muchas personas no trabajan con downscaling, pero con comparaciones podemos entender esto. Gracias. Lindo estos papers actuales, principalmente de este autor, me llamó la atención que esta situación encontramos en el pasado. Un trabajo publicado por un investigador de Perú. Hay muchos investigadores trabajando sobre este tema, que es Renato Salvatecci, que ahora es un postdoc en Kiel, continuando a trabajar en esta zona del Perú. Él publicó un trabajo comparando el Perú con la región del Indo-Pacífico. Hay otros investigadores que publicaron este trabajo hablando que en la época del Medieval Climatic Anomaly, que es una época caliente en el hemisferio norte, había intensificación de la situación, la línea, había más aguas frías. Pero este investigador demostró lo contrario, que demostró que realmente la diferencia de temperatura entre esta región superficial y el Perú está más debido a un calentamiento muy fuerte en esta zona del Pacífico occidental. Cuando se calienta más podemos crear más transporte de vientos, aceleración de vientos en esta zona. Entonces, este cambio es debido a un cambio en condiciones de la radiación volcanismo, que es realmente una intensificación de esta zona debido a la intensificación de la zona de alta del Pacífico. Aquí las temperaturas superficiales del Perú que no están cambiando, en cuanto en la región del Indo-Pacífico las temperaturas están cambiando más a más. Y cuando entramos en otra zona, esta diferencia de temperatura está cada vez menos diferente. ¿Qué puede realmente provocar esta situación? Temperaturas más altas en esta zona, temperaturas constantes frías en esta zona. Cambian totalmente las condiciones biogeoquímicas en la costa del Perú. Y él debe imponer un sistema que cuando tenemos condiciones vamos a aumentar la evaporación del Pacífico Oeste, intensificación de la circulación de Volcker y dejando una zona termoalina más somera en la zona del Perú. Entonces, condiciones para la productividad, condiciones diferentes. 2 minutos. No hablo mucho, soy marroquí. Intentamos verificar esto con un tipo de modelo. La investigadora de Francia demuestra realmente, usando modelos, que tenemos intensificación de la zona de evaporación que está creando condiciones diferentes aquí. El padrón de precipitación principalmente está cambiando en la América del Sur. Más precipitación en la zona del Brasil, más sequías en la Amazonia occidental con los Andes. Aquí, durante una otra época, en la pequeña isla de hielo, que transforma todo el padrón, tenemos más sequías y más precipitaciones, principalmente en los Andes. También la circulación cambia mucho, comparando la zona del Pacífico Oeste con el Indo-Pacífico. Durante esta época medieval tenemos una intensificación de la circulación, más evaporación, crea condiciones más intensas y una termoalina más somera en la zona del Pacífico Este, en cuanto se relaja en esta época. Y claro, esto cambia totalmente la biogeoquímica en la costa este del Perú. Esto verificado por estudios de un estudio peruano que está haciendo su tesis conmigo, a través de foraminíferos bentónicos. Las asociadas están mostrando mucha intensificación de la zona del máximo del oxígeno, menos oxígeno en la plataforma del Perú. Claro, eso, primera productividad, segunda es el pescado y otras cosas cambian también.
¿Cómo podemos verificar estas situaciones del modelo? El trabajo de tesis de doctora Paestegui demostró completamente que durante esta época, estoy hablando con ustedes, tiene sequías en la Amazonia occidental, principalmente en los Andes, que está realmente apuntado con los modelos. Sequías, pero sequías principalmente explicadas por las temperaturas más calientes del Atlántico tropical. Una temperatura más caliente del Atlántico tropical causa realmente sequías en esta zona. Yo expliqué que estos cambios del pasado llaman mucho la atención, son similares que la situación que estamos viviendo hoy. Este también trabajo de Gutiérrez que demuestra que en otra época, que es la pequeña edad de hielo, había más lluvia en esta zona, como también en esta zona, que este debido a cambio entre los dos hemisferios. Más sequías en esta zona, más lluvias de esto. Entonces, para el Perú, la costa peruana, es importante entender esta evolución de esta vacía caliente, como también aquí, no solamente para la zona costera, también para la zona continental, que los vemos realmente que cambia el Pacífico o el Atlántico, cambia totalmente el padrón de precipitación en el hemisferio, en la América del Sur. Otros pesquisadores, investigadores del Perú, por ejemplo del GP Espinosa, publicó un trabajo explicando la sequía de 2010, que esta sequía de 2010 es debido a cambio en la temperatura del Atlántico tropical, más caliente que la normal, que está debido aquí. Más temperaturas más calientes, había más sequía en Amazonia. 2 minutos atrás lo expliqué que tenemos en el pasado este tipo de situaciones. Entonces realmente tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar en conjunto entre los modeladores y los palios. Este es el caudales de la Amazonia, y si verificamos el registro de los caudales que están usando para los modelos, vemos que este caudal está cubriendo más o menos 100 años, que está representando en el registro de cuevas en la Amazonia occidental. Y podemos ver que comparando esta época tenemos menos transporte, menos lluvia, más o menos de 30% que a 300 años atrás. Jean-Luc está hablando, termina. Gracias. Doctor, si nos acompaña un momento. Claro. Bueno, para quienes han estado llegando en el transcurso de esta exposición magistral, les compartimos que todos estos trabajos a los que ha aludido el doctor Abel están de algún modo sirviendo para proyectar nuevas acciones respecto a la temática. Nos complace mucho saber que el IRD está muy comprometido en dotar de apoyo a las investigaciones en esa parte del norte, y en ese sentido creo que la presencia de muchos representantes de diferentes universidades del norte es importante y aquí para precisamente conocer de estas investigaciones, y lo que ha hecho evidente el doctor Abel es que hay científicos peruanos que están trabajando junto a sus equipos en producir esta información. Yo solamente quisiera hacer un comentario respecto de esta exposición magistral. Luego podemos tener de ustedes 2 o 3 preguntas a las cuales estoy segura que el doctor Abel pueda contestar. Para esta parte del norte, especialmente la relación con el clima es ciertamente particular, ¿no? Y eso lo podemos ver en todas aquellas civilizaciones que nos han dejado legados culturales, legados históricos, en las construcciones, en la forma de vida, y que
sin duda nos muestra esta estrecha relación del hombre de la antigüedad peruana con la naturaleza, ¿no? Y le he escuchado a usted decir que en este estudio de miles de años atrás, lo que comprueba la ciencia es que hay una influencia de la orografía, ¿no? Y precisamente el hombre peruano hace miles de años ha utilizado este manejo vertical precisamente de los escenarios en los que se ha desenvuelto. Entonces, hay un encuentro de saberes, creo que importante. Espero que las investigaciones también hagan referencia al manejo, también hace miles de años que han tenido los hombres y mujeres del Perú en relación con la naturaleza. Y creo que el gran mensaje de esta conferencia es que tenemos que seguir trabajando en equipos multidisciplinarios. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto tan importante como es el modelamiento climático. El saber, por ejemplo, que existen estos monzones sudamericanos, ¿no? Monzón es un término que siempre hemos relacionado al clima en otro hemisferio, pero que realmente esto nos da pie a toda una gran oportunidad de líneas de investigación en el país. Ha hecho referencia el doctor Abel también a importantes institutos de investigación peruanos, a científicos que están tratando de contribuir a la ciencia nacional, y esto también es importante. En cuanto a la multiplicidad de condiciones oceanográficas, al tema, por ejemplo, de la salinidad, de la temperatura del mar, todos aquellos aspectos que precisamente una tierra como es Piura, de costa, ¿no? En su relación con el mar absolutamente estrecha, y sin duda muchos tienen, más que de repente en otros espacios de Perú, esta afinidad por ese ecosistema tan importante como es el marino costero. Importante también que nos alcance cómo estas evidencias, ¿no?, de estos estudios pasados pueden servir para proyectarnos en escenarios de adaptación precisamente al cambio climático, a este estudio no solamente de identificación de estadios de impactos del cambio climático, sino también a evidencia respecto de la variabilidad climática, que es una condición de operación en escenarios tan diversos como los de Perú. Finalmente, creo que es importante también lo que ha señalado, cómo esa comparación de diferentes escenarios territoriales y estas dinámicas pueden dar pie a tener una reflexión sobre las decisiones en adelante respecto a estos eventos de sequías, ¿no?, de los cuales sí necesitamos. Si bien es cierto, no los podemos predecir, pero una vez que se generan e impactan, sí es importante manejar sus efectos. Y en ese sentido creo que nos ayuda un poco a esta latitud y en este hemisferio el saber que hay mucha investigación del otro lado del Atlántico, para que una vez identificada esta influencia en la temperatura del Atlántico nos sirva para prevenir condiciones en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo importante, no estamos del otro lado, no estamos de repente ante la carencia de investigación y evidencia de este lado del mundo. Sí, más bien podríamos nutrirnos de estas evidencias sobre la influencia del clima para prevenir, como veíamos en las imágenes, temas delicados como la sequía en una zona tan importante del país como es la Amazonía. Espero más o menos haber comentado algunas cosas importantes. Yo quisiera invitar a algunos de ustedes a presentar aquí al doctor Abel alguna interrogante, alguna inquietud respecto de esta importante conferencia que ha compartido esta tarde. Y si nos dicen de qué institución es su nombre y de qué institución vienen, se los agradecemos.
Buenas, Eric Cosio, Universidad Católica. Los impactos del calentamiento superficial atlántico sobre las precipitaciones en la Amazonía ha sido atribuido en la literatura como, por ejemplo, en el 2005, como un fenómeno que ocurría una vez cada 100 años. No hay mucha perspectiva en el lado más bien de gente que hace investigación biológica, dado que el evento 2005 y el evento 2010 fueron eventos en que se perdió una cantidad significativa de carbono en los ecosistemas amazónicos. Pero de las publicaciones que han salido en Science y Nature sobre esos dos eventos, 2005-2010, no se pone eso en contexto de la tendencia que creo que usted ha mostrado en su charla. Debemos esperar, de acuerdo a la tendencia, entonces, un incremento en la frecuencia de estas sequías y qué significado tiene eso, por lo tanto, para la Amazonía como ecosistema. ¿Vamos a tener un pastizal, una sabana ahí eventualmente? En la sequía de 2005 había dos mecanismos que los autores explicaron, principalmente debido al Pacífico del Niño, como también la acumulación sobre el Atlántico, son los dos. En cuanto a las sequías de 2010, es realmente anomalías de la temperatura, principalmente del Atlántico tropical norte. Salió un paper ahora reciente en Nature que está mostrando que hay intensificación de los vientos en todos los sistemas de la PUEI, sea de África, Venezuela, Carolina. Entonces tenemos esa intensificación de los vientos que no se explica cuando se mira en tiempo corto. Pero cuando yo comparé situaciones del pasado, son similares, casi similares. Yo no puedo decir para el señor que vamos a prever para el futuro, pero entender la variedad, principalmente del Atlántico, que es realmente la variedad del Atlantic Medical Oscillation, que es una variedad de 50 años, podemos en los mecanismos para disminuir la incertidumbre de estas sequías. Pero también el señor tiene razón, con las sequías de 2005-2010 había muchos fuegos en el Amazonia. Esto realmente va a cambiar la circulación local y también tiene impacto sobre las hileras en la Antártica, porque hay un deslizamiento. Todo provoca un impacto que nosotros no tenemos visión para saberlo. Entonces, por eso creo realmente que esta situación del pasado próximo de los 1000 años es importante estudiarlas. ¿Alguien más, por favor? La Universidad de Piura, de repente, ¿alguien? Sí. Los estudiantes tampoco se animan. Bueno, yo me voy a permitir también comentar algo referido precisamente a cuán importante es conocer del lado del monitoreo climático estas evidencias y cómo se complementaría con un monitoreo biológico, como refirió el doctor Cosio, y de algún modo hacer que equipos mucho de repente más grandes que solamente los referidos al estudio del clima puedan vincularse, interactuar con equipos que están en monitoreos de la diversidad biológica en este momento trabajando, ¿no? Creo que eso ha sido también un poco lo que se ha procurado en este encuentro, tratar de vincular estas redes de investigación, estos esfuerzos de diferentes instituciones para atender esta necesidad de información y también poner en evidencia que nuestro país en este momento, tan próximo ya a recibir la cumbre de cambio climático, este encuentro número 20 de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, tiene un desafío respecto a
precisamente mostrar y conocer en buena cuenta las investigaciones. Ahí ha referido mucho que hay estudios muy focalizados en nuestro país, de los cuales a veces, muchas veces desconocemos, y creo que va a ser un buen ejercicio camino a la conferencia de las partes en estos meses siguientes, seguir mostrando cuánto trabajo de investigación se ha venido dando en nuestro país, y es posible que en este caso las universidades aquí presentes nos ayuden en ese sentido. Ya el día de ayer el doctor Verástegui, y también lo comentó esta mañana de Concitec, ha anunciado que hay todo un esfuerzo en Concitec por la promoción de la investigación que se realiza en el Perú. Ya no solamente es un esfuerzo de promover la investigación nacional netamente con equipos peruanos, ¿no?, colocando un repositorio importante de estas investigaciones, sino toda aquella investigación que se realiza en el Perú y ponerla a disposición del público nos parece, y de cada ciudadano, es sumamente importante. Entonces los invitamos también a quienes, como el grupo de usted y otros grupos, están en este momento participando de estas investigaciones de monitoreo del clima, puedan compartirla en los siguientes meses con nosotros, ya sea a través de Concitec o del propio Ministerio del Ambiente, y llegar a una conferencia de las partes generando mucho ruido a nivel de la academia mundial respecto al tema del cambio climático. Creo que ese es uno de los objetivos también de este encuentro. Quiero agradecerle, doctor, en nombre del Ministerio del Ambiente, y agradecerle al IRD que ha hecho posible que usted nos acompañe con esta charla magistral, y sí vamos a tomar nota de estas recomendaciones respecto a este estudio de estos 2000 últimos años en los diferentes aspectos ambientales en general. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.